Buenos días desde el madrugón, el programa que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy jueves 13 de mayo a la 1:01 de la mañana en España. Periódico ABC. El clima prebélico sorprende a Biden sin un plan. El gobierno de Estados Unidos se limita a pedir a las dos partes una desescalada. Biden ha centrado su esfuerzo en la recuperación interna y en el pulso con China. El ministro de Exteriores español prepara la evacuación de 98 españoles residentes en Gaza. Trump fuerza la purga de la díscola Cheney en el Partido Republicano. La expulsión no implica su salida como diputada. Estados Unidos denuncia la opresión de los cristianos en Arabia Saudí. Arabia Saudí es el único país del mundo sin una sola iglesia, pese a tener 1 millón de cristianos. Periódico El País, las dudas de Estados Unidos impiden una resolución en la ONU sobre el conflicto de Israel. Biden enviará un mediador a la zona, mientras un creciente coro de voces demócratas le insta a implicarse más en la crisis. Por cierto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, es judío. Trump consuma su dominio sobre los republicanos tras apartar a la crítica Liz Cheney. Más de un centenar de republicanos prevén hacer público hoy un texto en el que advierten de que pueden formar un nuevo partido. Israel y Hamas intensifican sus ataques en la peor crisis de 2014. El ejército golpea con asesinatos selectivos a la cúpula de las milicias islámicas en Gaza. Al menos 53 palestinos, entre ellos 14 niños y 7 israelíes, han muerto. El gobierno israelí declaró ayer el estado de emergencia en una ciudad con población árabe por primera vez desde 1966. Problemas de suministro en Estados Unidos tras el ciberataque al oleoducto. 1.800 estaciones de servicio se quedaron sin suministro. Boris Johnson anuncia una investigación oficial sobre la gestión contra la pandemia. Empezará a investigar no más allá de abril del 2022. 130.000 británicos han muerto, una de las cifras por COVID, una de las cifras más altas del mundo. La Fiscalía apunta al canciller austriaco por supuesto falso testimonio en el Parlamento. El venezolano Guaidó propone un pacto para celebrar elecciones justas y salvar a Venezuela. Las remesas a los países emergentes resisten a la pandemia gracias a los planes de estímulo. El Banco Mundial denuncia el excesivo coste del envío de dinero al extranjero. Ahmadinejad quiere volver a ser presidente de Irán. Ya lo fue en el 2017 y se ha inscrito como candidato para las próximas elecciones que tendrán lugar el 18 de junio. Sin rastro de los desaparecidos en las protestas de Colombia. La Defensoría habla de 168 personas. Bruselas ve a España como el país que más crecerá en el 2021 y en el 2022. La economía británica se contrajo 1,5 puntos en el primer trimestre tras el Brexit. La justicia europea anula la devolución de 250 millones de Amazon a Luxemburgo. El ministro Escrivá propone que los autónomos coticen entre 90 y 1.220 euros al mes. Periódico 5 días, Iberdrola proyecta movilizar hasta 30.000 millones de euros con programas de la Unión Europea. Google y la empresa española Indra sellan una alianza global
para impulsar la nube. Periódico El Economista, Repsol deja de producir en Rusia, vendió la participación que tenía allí. El Pentágono retira de la lista negra a la empresa china Xiaomi. Vamos con las noticias nacionales españolas. Periódico ABC. La investidura del catalán aragonés sigue en el aire pese a la mediación de la CUP. Pánico a perder el hito del 50% del voto secesionista logrado el 14F. Rufián eleva el tono contra el PSOE ante la expectativa electoral. Sánchez reclama a Esquerra Republicana que apoye la investidura de Salvador Illa para evitar las elecciones. Sin Ciudadanos, el partido, la derecha tiene una opción si mantiene un alto nivel de movilización y ocupa el centro. Hacienda abre una investigación fiscal a don Juan Carlos al margen de las diligencias de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Las víctimas buscan medios para recurrir la salida de los etarras. Tras un año, el ministro Marlaska recibe a la Asociación de Víctimas del Terrorismo que le muestra su enfado por los continuos traslados. El ejército ultima el despliegue de 3 helicópteros en Mali a finales de junio. El Senado prohíbe la exploración genital de niños para saber su edad. Combinar vacunas incrementa el riesgo de sufrir efectos adversos. Periódico El País, Casado agita los muertos futuros. El líder del PP culpa al presidente Sánchez de las próximas 20.000 víctimas de la COVID. Sánchez evita responder a los ataques y destaca el buen ritmo de vacunación. El Ejecutivo y Ayuso mantienen su pelea por la pandemia. La ministra de Asuntos Exteriores, Laya, culpa a la presidenta de Madrid de la posible pérdida del turismo británico. Esquerra Republicana, Junts y la CUP llegan a un acuerdo de mínimos para alejar la repetición electoral. Sánchez invita a Esquerra Republicana a unirse a un gobierno de Salvador Illa. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz jueves.